Buenas tardes, mi nombre es Aurea Tencia y mi grupo está conformado por Camila Salcedo, Dana Sierra y mi persona. Empezaremos hablando sobre la geometría analítica. Ahora hablaré sobre el valor de la empatía. La empatía es el sentimiento de identificación con una persona y la capacidad de compartir sus sentimientos. Además, es uno de los requisitos de la inteligencia emocional y está relacionada con la compasión, el apoyo y la escucha activa. Es la capacidad para entender los sentimientos y las emociones de una persona, e incluso cuando lo está pasando mal. Es importante no confundirla con emociones como la compasión, puesto que este último caso con la persona, aparte de ponerse en el lugar del otro, también intenta ponerle fin a su sufrimiento. Es decir, la empatía es un requisito para la compasión, pero la compasión implica también poner fin al sufrimiento, mientras que la empatía no necesariamente. ¿Qué beneficios tiene la empatía? Los beneficios que tiene ser empático son muchos y muy buenos, pues ayuda a sentirse mejor consigo mismo, ayuda en la resolución de problemas, desarrolla las habilidades sociales, ayuda a tener respeto por el resto de personas, ayuda a conectar mejor con otras personas, sube la autoestima propia, nos hace ser respetables, ayuda a ser justos, ayuda a no juzgar a otros, fomenta el desarrollo emocional y contribuye a la inteligencia emocional. La empatía en la sociedad. En la actualidad hay poca empatía, por eso estamos en esta situación. La empatía es importantísima en esta nueva realidad que deja la pandemia, pues a partir de ahora y más que nunca se debe entender las particularidades y las realidades de las personas para que podamos salir adelante como sociedad en medio de los grandes retos que enfrentamos. Sin empatía no hay sociedad humanizada, respetuosa, igualitaria y sensibilizada. Ahora hablaremos sobre la geometría analítica. Empezamos diciendo qué es. La geometría analítica consiste en el estudio de las características, medidas y propiedades de las figuras geométricas mediante expresiones algebraicas de fórmulas y números usando conjunto de ejes y coordenadas. La geometría analítica, como una rama de las matemáticas, conjuga la geometría junto con el álgebra en un plano de coordenadas o también llamado plano cartesiano. Historia de la geometría analítica. La geometría analítica fue creada por el matemático y filósofo francés René Descartes y el matemático y cientista francés Pierre Fermat. A principios del siglo XVII, que permite representar figuras geométricas mediante funciones, fórmulas o expresiones matemáticas, Descartes desarrolló la idea de fijar la posición de un punto de un plano por medio de su distancia hacia dos ejes ortogonales. El fundador de este campo de estudio se considera eh, René Descartes, con el aprendizaje titulado La geometría en su célebre obra Discursos del método. Sin embargo, en el siglo XI, el matemático persa Omar empleó ideas semejantes que Descartes difícilmente podía conocer. Es decir, que ambos probablemente las inventaron por cuenta propia. Dado lo hermáticas de las ideas de Descartes, el matemático holandés Frans Bank y sus colaboradores ampliaron, desarrollaron y divulgaron la geometría analítica en Occidente. Solía llamársele geometría cartesiana para rendir homenaje a su creador, pero ese término hoy en día prefiere usarse para referirse únicamente al aprendizaje escrito por Descartes. Los personajes que aportaron la geometría analítica fueron los siguientes. Omar Khayyam. ¿Quién era Omar?
pues nada menos que un poeta, astrónomo, filósofo y matemático cuyos trabajos no fueron conocidos en Europa hasta el siglo XVIII. Fue el primer matemático que se ocupó de las ecuaciones cúbicas, determinando las raíces reales y sus aproximaciones. También planteó las interacciones entre algunas curvas. Nicolás Oresme logra las representaciones gráficas de algunas leyes matemáticas. Se le considera el precursor más importante de la geometría analítica antes que a Descartes y el descubridor de la equivalencia lógica entre las clasificaciones y la representación de valores en una gráfica. Propuso el uso de la gráfica para trazar una magnitud cuyo valor depende de otro. Se cree que Descartes fue influenciado por las ideas de Oresme y que dicha influencia aparece la publicación casi 100 años después de sus estudios. Otros trabajos en los que destacó este matemático fueron los primeros usos del exponente fraccionarios y series de infinito. A lo anterior se le agrega la teoría de la Tierra estacionaria, como propuso Aristóteles, y que expuso el movimiento de la Tierra 200 años antes que Copérnico. Pierre de Fermat, en su obra Introducción de la teoría de los lugares planos y espaciales, contemporánea a la geometría de Descartes, Fermat abordó la tarea de construir los lugares planos de Apolonio, descubriendo alrededor de 1636 el principio fundamental de la geometría analítica. Siempre que en una ecuación final aparezcan dos incógnitas, tenemos un lugar geométrico. Al describir el extremo de uno de ellos, una línea recta o curva. Aquellos lugares geométricos representados por rectas o circunferencias se denominan planos y son representados por cónicas, perdón. Isaac Newton utiliza la geometría analítica en óptica. De 1667 a 1669 emprendió investigaciones sobre óptica y fue elegido compañero del Trinity College en 1669. Su mentor, Isaac Barrow, renunció a su cátedra lucasiana de matemática, puesto en el que Newton le sucedería hasta 1696. Newton había descubierto los principios de su cálculo diferencial e integral hasta 1665 y durante el decenio siguiente elaboró al menos 3 enfoques diferentes de su nuevo análisis. Newton abordó el desarrollo del cálculo desde la geometría analítica, desarrollando un enfoque geométrico y analítico de las derivadas matemáticas aplicadas sobre curvas definidas por medio de ecuaciones. Newton además buscaba cómo cuadrar diversas curvas y la interacción entre la cuadrantura y la teoría de tangentes. Luego de los estudios de Roberval, Newton se percató de que el procedimiento de tangentes podía utilizarse para obtener las velocidades instantáneas de una trayectoria conocida. En sus primeras averiguaciones, Newton lidia solamente con inconvenientes geométricos, como descubrir tangentes, curvaturas y zonas, usando como base matemática la geometría analítica de Descartes. Sin embargo, con el anhelo de dividir su teoría de la Descartes, empezó a elaborar solo con las ecuaciones y sus cambiantes, sin necesidad de recurrir al sistema cartesiano. Gaspar Monge extendió la geometría analítica al espacio tridimensional. Monge es considerado el inventor de la geometría descriptiva, sistema que permite representar superficies tridimensionales de objetos sobre una superficie bidimensional. Existen diferentes sistemas de representación que sirven a este fin, como la perspectiva cónica, el sistema de planos acotados, entre otros. Carl Friedrich creó la geometría diferencial y con ella el fin de la geometría analítica.
La geometría diferencial en 1827. Esta obra, fruto de las ideas sobre la geometría de superficies, nacidas de sus observaciones geodésicas, construye la contribución definitiva de Gauss a la geometría diferencial. Gauss concibe la superficie no como el límite de un sólido, sino como un sólido flexible e inextensible, una de las cuyas dimensiones está obligada a desvanecer. Pero su gran aportación va a ser no estudiar la superficie desde un punto de vista global, sino desde un punto de vista local. En el entorno de un punto, esto le va a permitir despreciar las potencias de grado superior a 2 en el cálculo de las distancias. En esta obra, Gauss aborda tres grandes problemas: la medida de la curvatura, la representación conforme y la aplicabilidad de superficies. ¿Cuáles son los dos grandes problemas de la geometría analítica? Primero, dada la ecuación en un sistema de coordenadas, determinar la gráfica o lugar geométrico de dos puntos que la cumplen. 2. Dado el lugar geométrico en un sistema de coordenadas, obtener su ecuación. Importancia. La importancia de la geometría analítica es que establece una correspondencia entre las curvas geométricas y ecuaciones algebraicas. Un conocimiento básico de la geometría analítica es indispensable para desenvolverse en la vida cotidiana. Por ejemplo, para hacer estimaciones sobre formas y distancias, para hacer apreciaciones y cálculos relativos a la distribución de los objetos en el espacio. También está presente en múltiples ámbitos del sistema productivo de nuestra sociedad, como la producción industrial, el diseño, la arquitectura y la topografía. Su característica fundamental es que permite la representación de las figuras geométricas. Apolonio de Perga. Nació alrededor del año 262 a.C. en la ciudad de Perga, Turquía, y falleció alrededor del año 180 a.C. en Alejandría, Egipto. Apolonio de Perga fue quien estudió las secciones cónicas por primera vez, utilizando como herramienta las proporciones relacionando las magnitudes de cada elemento que conforman cada sección cónica, en el caso de la parábola, elipse e hipérbola, donde utilizó este método para definir las propiedades de cada corte con el cono. Ahora hablaremos sobre las secciones cónicas. Empezaré por la circunferencia. Una circunferencia es el conjunto de todos los puntos de un plano que equidistan de otro punto fijo y coplanario llamado centro. A la distancia entre cualquiera de sus puntos y el centro se le denomina radio. El segmento de recta formado por dos radios alineados se llama diámetro. Es la mayor distancia posible entre dos puntos que pertenecen a la circunferencia. La longitud del diámetro es el doble de la longitud del radio. La circunferencia solo posee longitud. Se distingue del círculo en que esté el lugar geométrico de los puntos contenidos en una circunferencia determinada. Es decir, la circunferencia es el perímetro del círculo cuya superficie contiene. Puede ser considerada como una elipse de centricidad nula o una elipse cuyos semiejes son iguales. También se puede escribir como una sección perpendicular al eje de una superficie cónica o cilíndrica, o como un polígono de infinitos lados cuya apotema coincide con su radio.
La circunferencia de centro en el origen de coordenadas y radio 1 se denomina circunferencia unidad o circunferencia goniométrica. Elementos de la circunferencia. Existen varios puntos, rectas y segmentos singulares en una circunferencia. Centro. El punto interior equidistante de todos los puntos de la circunferencia. Radio. El segmento que une el centro con un punto cualquiera de la circunferencia. Diámetro. El mayor segmento que une dos puntos de la circunferencia, necesariamente pasar por el centro. Cuerda. El segmento que une dos puntos de la circunferencia. Las cuerdas de longitud máxima son los diámetros. Recta secante, la que corta la circunferencia en dos puntos. Recta tangente, la que toca a la circunferencia en un solo punto. Punto de tangencia, el de contacto de la recta tangente con la circunferencia. Arco, el segmento curvilíneo de puntos pertenecientes a la circunferencia semicircunferencia. Cada uno de los dos arcos delimitados por los extremos de un diámetro. 2. Elipse. La elipse es una línea curva cerrada y plana. La elipse es un lugar geométrico de todos los puntos de un plano, tales que la suma de la distancia a otros puntos fijos llamados focos es constante. Una elipse podría ser o es una curva simétrica cerrada que resulta al cortar la superficie de un cono por un plano oblicuo al eje de simetría con ángulo mayor que el de la giratriz respecto del eje de revolución. Una elipse que gira alrededor de su eje menor genera un esferoide achatado, mientras que una elipse que gira alrededor de su eje principal genera un esferoide alargado. Elementos de una elipse. La elipse y algunas de sus propiedades matemáticas. La elipse es una curva plana y cerrada, simétrica respecto a dos ejes perpendiculares entre sí. El eje mayor, el semieje menor, mide la mitad del eje mayor y menor respectivamente. La parábola. Una parábola es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de un punto fijo llamado foco y de una recta fija del mismo plano llamado directriz. La parábola constituye una curva cónica que suele trazarse en fenómenos frecuentes, como la caída de agua de una fuente o el movimiento de un balón o pelota que es impulsado por un jugador de básquetbol. Hipérbole. Es el lugar geométrico de los aspectos de un plano cuya diferencia de distancias a dos aspectos fijos denominados focos es constante. El valor de dicha constante es la distancia en medio de los vértices de la hipérbole. Aplicaciones de la geometría analítica. Antena parabólica. En la actualidad no se podría describir el desarrollo exponencial en las comunicaciones si no hubiese sido por los importantes descubrimientos Listo. Antena parabólica. En la actualidad, no se podría describir el desarrollo exponencial en las comunicaciones
si no hubiese sido por los importantes descubrimientos que surgieron a raíz del estudio de las secciones planas en las figuras matemáticas tridimensionales. Dentro de estas, el cono tuvo un rol primario a partir de la realización de un corte paralelo a su generatriz, formando como consecuencia la parábola. A partir de allí, el estudio de sus propiedades reflectantes o de recepción, teniendo en cuenta además los conceptos básicos de foco y distancia focal. Diversos cálculos arrojaron propiedades que se convirtieron en la guía principal para la construcción de las actuales antenas parabólicas. La antena parabólica cuenta con un reflector generado por la consecuencia de una parábola que gira sobre el eje de dicha antena, llamada paraboloide. Esta capacidad del paraboloide es denominada una propiedad de reflexión de una parábola, y gracias a esta es posible que el paraboloide refleje las ondas electromagnéticas que recibe el mecanismo de alimentación. Análisis astronómico. La geometría analítica también ha tenido usos muy concretos y determinantes en el ámbito de la astronomía. En este caso, el elemento de la geometría analítica que toma protagonismo en la elipse, la ley del movimiento de los planetas de Johannes Kepler, es reflejo de ello. Kepler, matemático y astrónomo alemán, determinó que era la elipse la curva que se ajustaba mejor al movimiento de Marte. Previamente había probado el método circular propuesto por Copérnico, pero en medio de las experimentaciones dedujo que la elipse servía para dibujar una órbita perfectamente similar a la del planeta que estudiaba. Gracias a la elipse, Kepler pudo afirmar que los planetas se movían en órbitas elípticas. Esta consideración fue el enunciado de la llamada segunda ley de Kepler. A partir de este descubrimiento, enriquecido más adelante por el físico y matemático inglés Isaac Newton, fue posible estudiar los movimientos orbitales de los planetas y aumentar el conocimiento que se tenía sobre el universo del que formamos parte. Robótica. Sirve para manipular de forma multidimensional y hasta cierto punto de reprogramar un robot, ya que la ampliación de sus códigos se basan en las figuras geométricas como estas. También se puede ampliar para conseguir la forma de cualquier objeto que sea construido por un robot industrial. Construcción y tipología. Funciona en la construcción de planos arquitectónicos. Además, es el principal soporte para las otras ciencias como la física. Por ejemplo, el diseño de iglesias se utiliza de forma de Wisen para formar una curva y que el sonido se mantenga de forma estéreo bajo las instalaciones mismas. Puentes colgantes. Cuando una soga sostiene un peso que es homogéneo, pero que a la vez es considerable mayor al peso de la propia soga, el resultado será una parábola. Este principio es fundamental para la construcción de puentes colgantes, que suelen estar sostenidos por amplias estructuras de cables de acero. El puente Vizcaya fue el primer puente transbordador construido en el mundo de estructuras metálicas. Está situado en la boca del río Ibaizábal, en el punto en el que
el estuario navegable de Bilbao se abría al mar hasta el siglo XVI. Se inauguró el 28 de julio de 1893. Y fue diseñado para enlazar con su gran cuerpo de hierro las localidades de Portugalete y Getxo, una orilla rocosa y escarpada y otra baja y arenosa. Cuando se construyó, consiguió facilitar las comunicaciones entre estas dos pequeñas poblaciones balnearias veraniegas, sin interrumpir la navegación de uno de los puertos fluviales con más activo tráfico naval de Europa. Algunos puentes en la actualidad son Puente Golden, Hedgate Bridge, Gran Puente del Estrecho de Akachi, Puente de Brooklyn, entre otros. Hidrodinámica. Es importante en la hidrodinámica sus aplicaciones industriales, ya que permite ser repetidas por medios mecánicos con gran exactitud para obtener superficies. Por ejemplo, en el diseño de un canal de regadío, los cuales se usan para trasladar agua a diferentes áreas. La geometría analítica se utiliza para calcular tanto profundidad como ancho del canal rectangular. Tal vez es el más importante de los fundadores. Es el más importante. Uno de los fundadores de la hidrodinámica fue Leonard Euler. En hidrodinámica estudió el flujo de un fluido ideal, incomprensible en régimen permanente. Detallando las llamadas ecuaciones de Euler del movimiento de los fluidos, estableciendo de manera precisa lo que se dio en llamar posteriormente teorema de Bernoulli. Fue el primero que explicó el papel de la presión en el flujo de un fluido. Introdujo el concepto de gravitación. Se le atribuye el concepto de potencial de velocidad fundamental para describir el comportamiento del flujo. Demostró la ecuación básica que define el funcionamiento de las máquinas hidráulicas a reacción, conocidas como carga teórica de Euler. En la medicina. En esta rama, la forma de un tumor se construye mediante un escaneo de TAP. El modelado de proteínas se usa para replicar las imágenes de la proteína. Los científicos diseñan medicamentos para cambiar la forma o movimiento de las proteínas para así curar enfermedades. Se refiere a todos aquellos métodos y herramientas matemáticas que pueden ser utilizados en el análisis o solución de problemas pertenecientes al área de las ciencias, de la salud o de la medicina. Muchos métodos matemáticos han resultado efectivos en el estudio de problemas de salud, deviniendo en la implantación progresiva de la matemática médica. La definición no es absolutamente estricta, ya que en principio cualquier parte de la matemática podría ser utilizada en problemas de salud. Sin embargo, una posible diferencia es que se procura el desarrollo de la matemática hacia la salud, es decir, hacia el ámbito del proceso salud-enfermedad, y en menor grado hacia adentro, o sea, hacia el desarrollo de las matemáticas mismas. Programación 3D y cinematografía. En la industria cineasta también, teniendo conocimiento sobre física cuántica e informática, se puede aplicar esto mediante el ordenador para programar animaciones y mundos que contemplen el desarrollo de películas.